Alguien alguna vez contó que hace algunos años se encontró con un hombre en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Era un hombre de edad avanzada, sabio por los años, pero con una tristeza profunda en los ojos. Durante la conversación se reveló que, aunque había sido un hombre respetable en su iglesia, sentía que su vida había quedado vacía. La razón es que no había logrado cumplir con los principios de vida que su fe le había enseñado. Y aunque por fuera su vida parecía ordenada, por dentro había una lucha constante contra la falsedad. Él contó que en su juventud había vivido con un gran fervor cristiano, pero con el paso de los años, las decisiones que tomó lo habían llevado por un camino en el que se olvidó de vivir de acuerdo con la sana doctrina. A pesar de todo lo que había aprendido y enseñado él incluso a otros, sentía que algo le faltaba. Las palabras de Pablo a Tito parecían hablarle directamente. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Este hombre no es un caso aislado. De hecho, ¿cuántas veces no he escuchado historias similares de hombres y mujeres, tanto jóvenes como mayores, que luchan por vivir de acuerdo con lo que Dios ha revelado en su palabra, que luchan por vivir de acuerdo con la sana doctrina? ¿Ustedes viven conforme a la sana doctrina? Así inicia Pablo, versículo 1, capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo le dice a Tito que él debe enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina porque es aquello que transforma y lo que da vida verdadera. La sana doctrina no se limita a un conocimiento intelectual o al conjunto de doctrinas teológicas adecuadas para la vida. La expresión sana doctrina es más que enseñar una teoría, sino vivir lo que se practica. No se negocia una sin la otra. Y si bien puede parecer que esto es una llamada solamente a los líderes de la iglesia a predicar y a hablar solamente lo de la sana doctrina, es realmente una exhortación a todos, porque la doctrina que conocemos debe ser reflejada en cómo vivimos, en lo que hacemos y en lo que decimos. A todos y cada uno por nombre. Y aquí Pablo procede a dar una serie de características de lo que la sana doctrina realmente significa. Y el apóstol Pablo procede a decirlo y aplicarlo en cada uno de las personas de una iglesia. Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. En términos no sólo que reflejen unas características externas, sino que tocan el corazón mismo de lo que significa vivir una vida cristiana auténtica. Sobrio implica que alguien tiene autocontrol, sensatez, mientras que serio implica la dignidad y el respeto. Ser prudente hace referencia a la sabiduría práctica que se refleja en las decisiones cotidianas. Hermanos, no hay tragedia más grande que un hombre que envejece en edad, pero sigue siendo un inmaduro. Además de ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Aquí se subraya la necesidad de una vida espiritualmente sólida y madura, donde la fe no solo es un conocimiento superficial, sino una vida vivida con integridad. Hermanos varones, los que ya, les hablo a ustedes, los que ya están entrados en edad y los que van en camino, o los que vamos en camino. El tiempo no puede pasar sin sentido para nosotros. No podemos envejecer solo porque sí. El tiempo no puede pasar sin tener un propósito. Debemos madurar espiritualmente. El mundo necesita hombres de verdad, no niños con arrugas y canas. El llamado a ser sobrios, serios y prudentes es una invitación a vivir seriamente, con sabiduría y responsabilidad, especialmente en un tiempo donde las distracciones y la falta de compromiso son la norma. Yo escribí un artículo llamado Los cristianos y la adolescencia extendida,
que les invito a leer. Nuestra sociedad tiene muchos hombres que se rehúsan a asumir responsabilidades propias de su edad. El mundo vive una crisis de hombres verdaderos. Esto solo es algo que la vida del Evangelio puede dar. Es solamente algo que el Espíritu de Cristo puede dar. Asumir como hombres que crecen, no solamente en edad, sino también en todas las virtudes evangélicas. Versículo 3 al 5. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo se dirige al segundo grupo de personas en la iglesia, que son las mujeres mayores, quienes tienen una responsabilidad única de ser maestras del bien y ejemplo de sabiduría para las jóvenes. La adolescencia extendida también alcanza a las mujeres, que al igual que los hombres posponen el asumir roles fundamentales dentro de la familia y la iglesia. Sin embargo, hermanos, la madurez cristiana reflejada en el ejemplo de las mujeres mayores implica ser una mujer sabia, estable y llena de amor, capaz de guiar a las demás jóvenes hacia una vida de dedicación, fidelidad y responsabilidad. El apóstol da instrucciones muy claras a las mujeres mayores sobre cómo deben vivir y cómo deben ser maestras, es decir, enseñar a otras, a mujeres jóvenes. Comienza señalando que las mujeres mayores deben ser reverentes en su porte, lo que implica una actitud de respeto y santidad en su comportamiento diario. Además, no deben ser calumniadoras, es decir, no deben caer en el pecado de difamar o hablar mal de otros, lo que contradice la gracia y el amor que se reflejan como seguidoras de Cristo. Además, deben evitar ser esclavas del vino, lo cual puede interpretarse como un llamado a no caer en el exceso o en el abuso de cualquier tipo de ocasiones. A vivir con moderación y control. Las adolescentes se caracterizan por ser víctimas de sus emociones, pero las mujeres que son maduras en la fe son dueñas de sí mismas. La madurez en Cristo implica dominio propio y las mujeres mayores deben ser un ejemplo de esto. Luego, Pablo les encarga ser maestras del bien, lo que significa que deben enseñar a las mujeres más jóvenes, no solo con palabras, sino con su ejemplo de vida. Este llamado incluye a amar a sus maridos y a sus hijos, un amor que no es emocional, es práctico, que se manifiesta en el cuidado diario y la entrega a la familia. También recomiendo un artículo de Ana Luisa Zenón llamado Mujeres que viven de acuerdo con el mandato de Tito II. Ella comenta sobre esta parte. Cuando leemos la frase maestras del bien, nuestra mente quizá corre a pensar en una mujer que ha ido a un seminario a estudiar teología y luego enseñarla. Esto es muy bueno. Pero no es lo que Pablo está hablando. Pablo nos enseña que una maestra del bien es aquella que conoce la palabra de Dios y la modela con su vida. La pregunta no es si somos maestras, puesto que lo somos. Tenemos influencia y cierta cantidad de poder, porque algunas son madres, abuelas, otras tías, primas, amigas, etc. Tenemos personas en nuestro alrededor aprendiendo de nosotras. Más bien la pregunta que debemos hacer es ¿qué tipo de maestras somos? ¿Maestras del bien o maestras del mal? Fin de la cita. En ciertos círculos modernos se usa este pasaje para validar las enseñanzas formales de mujeres a mujeres, como si fueran predicadoras. En cierto sentido lo usan para decir nosotras no creemos en pastoras, pero al mismo tiempo ejercen autoridades pastorales, como la predicación formal. Pero este pasaje no habla de predicar, habla de enseñar sobre los asuntos básicos de la vida práctica. El primero podemos verlo como la columna vertebral de la familia. Los maridos solemos ser ásperos y los niños abrumadores, los adolescentes exasperantes. Pero el llamado de la mujer mayor es a amarlos a todos y enseñar a las jóvenes a hacer lo mismo.
Parte de la adolescencia extendida es que las mujeres hoy no quieren tener hijos o no quieren tener tantos. Si es que quieren casarse en lo absoluto, que porque la figura, que porque la economía, que porque la vida profesional, que porque la vida laboral. Podríamos decir que aquí Pablo le habla a Juan para que escuche Pedro. Pablo exhorta a las mayores a ser maestras para que las jóvenes aprendan a ser alumnas. Las mujeres deben buscar un marido y casarse, tener hijos y a todos amarlos, porque de acuerdo con el mismo Pablo a Timoteo, solamente así salvarán sus almas. Hoy en día muchas jóvenes parecen mostrar una creciente resistencia a casarse y a tener hijos. Esto se debe en parte a una serie de factores sociales y culturales como el énfasis en una independencia personal, el miedo al compromiso o la presión por alcanzar metas profesionales antes de asumir metas familiares. Por alguna razón, la sociedad ha impuesto ese pensamiento que primero hay que alcanzar las metas académicas antes que las familiares. Sin embargo, este enfoque refleja una visión secular de la vida que ha perdido de vista el diseño divino de Dios para la familia y la importancia del matrimonio en la sociedad. Muchas veces el matrimonio y la maternidad son vistos como obstáculos para el desarrollo personal o compromisos que limitan la libertad individual. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, el matrimonio y la familia son elementos fundamentales del plan de Dios para la vida humana. Ignorar o rechazar estos roles en buscar un concepto de libertad que desvincula el plan divino puede llevar a una vida vacía de propósito y desconectada de la verdadera plenitud, que solo se encuentra en cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Versículo 5. Les enseñan a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí se resalta la importancia del testimonio público por el Evangelio. La prudencia que las mujeres mayores deben enseñar a las jóvenes deben ser principalmente modelada antes de predicada. Así que el orden del hogar y su lugar dentro del matrimonio es el principal tema de este sermón de vida. También no hay nada más triste que una mujer mayor aparentando ser una jovencita. La castidad y la prudencia brillan por su ausencia, deshonrando a Dios. Muchos jóvenes hoy ven en sus padres o ven en otras personas en la iglesia que han fracasado en sus matrimonios. Y por fracaso no me refiero al cónyuge que fue la víctima, sino al cónyuge que desertó y ensució el pacto matrimonial. Ese cónyuge fracasó delante de Dios y lo deshonró. Así que al ver los jóvenes a estos adultos violar el pacto matrimonial, se desmotivan y ven el divorcio como algo más. Hoy se alaban las familias disfuncionales. Hace poco yo veía una señora que enfocaba con su cámara a un niño y decía, mi hijo. Cambiaba la cámara a un muchacho y decía, el padre de mi hijo. Movía más la cámara y enfocaba a una muchacha y decía, la novia del padre de mi hijo. Enfocaba una más y decía, el hijo de la novia del padre de mi hijo. Y una más, mi novio. Esas son las familias de hoy. Todos en la misma casa. Y muchos alaban esta supuesta madurez de divorcios técnicos, divorcios prácticos. Y muchos alaban esta supuesta inmadurez. Esto simplemente es la normalización de la degeneración familiar. Las mujeres deben ser ejemplos de cuidados de su familia y la sujeción a su matrimonio. El tema de la sujeción dentro de la iglesia, especialmente entre las hermanas en la fe, ha sido un tema delicado y a veces controversial. Sin embargo, la Escritura es clara en cuanto a que la sujeción no es un acto de inferioridad o de falta de valor, sino un llamado divino al orden y a la armonía, reflejando el diseño de Dios para la familia y la iglesia. En cuanto al cuidado del hogar, este puede referirse a hogar como sinónimo de familia o como sinónimo del edificio donde habita la familia. Me parece que habla de ambos, pero haré referencia al segundo, ya que he hablado del cumplimiento del primero.
El cuidado del hogar es un tema profundamente bíblico, que toca aspectos esenciales de la vida cristiana. Sí, me refiero a la casa. La sociedad secular se ha encargado hoy de desmeritar la administración del hogar, haciéndonos pensar que una mujer no es exitosa si no tiene una profesión o un buen negocio. Pero esos estándares son completamente infundados. El éxito de una persona no consiste en alcanzar los estándares de otro. El éxito de una persona consiste en alcanzar los estándares de Dios. Y si eso implica abandonar sueños y logros personales, así debe ser. No me malinterpreten. No digo que ninguna mujer estudie ni trabaje. Esta es una de las características de la mujer virtuosa del Proverbio 31. Ella sale a trabajar y su esposo y sus hijos la alaban. Pero también la alaban por ser una buena administradora del hogar. Eso significa que esto no es negociable. La mujer virtuosa es virtuosa porque puede administrar su hogar y puede trabajar sin sacrificarlo. No puede intercambiar lo uno por lo otro. Significa que debe cumplir lo que Dios manda y después hacer lo que ella desea, en tanto que el Señor no se lo prohíbe. Todo esto, dice Pablo, que es para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Nuestra conducta, especialmente en el contexto familiar y social, tiene un impacto directo en el testimonio del Evangelio. La idea de que la palabra de Dios pueda ser blasfemada no es simplemente una reputación personal, no es como para que me molesten a mí, sino que tiene que ver con el testimonio público del nombre de Cristo, la forma en que vivimos, particularmente en los roles que Dios ha diseñado para el hogar y la iglesia, refleja o distorsiona el mensaje del Evangelio que proclamamos. Cuando las mujeres cristianas, por ejemplo, no cumplen con el llamado de ser cuidadosas del hogar o vivir con sabiduría y amor en su matrimonio, el mundo observa. Si la vida cristiana no es coherente con las enseñanzas de la Escritura, aquellos que no conocen a Cristo pueden rechazar la fe, pensando que el Evangelio no tiene poder para transformar ninguna vida. La blasfemia aquí no se refiere a una maldición directa contra Dios, sino a una actitud que desacredita y deshonra la verdad del Evangelio mediante una vida incoherente con lo que se predica. Por eso Pablo sentencia a las mujeres que la ausencia o que la falta de cumplimiento de estos mandamientos pueden hacer que blasfemen a nuestro Dios. Además, versículos 6 al 8, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Por qué menciona Pablo la prudencia? Bueno, es que la juventud está marcada por impulsos intensos, por pasiones que arden, por un deseo de hacer todo ya, sin esperar, sin medir las consecuencias. La juventud muchas veces quiere fuego sin dedicarse a construir el altar. Quiere moverse sin dirección. Por eso Pablo dice, jóvenes, tengan dominio propio, conténganse, piensen antes de hablar, oren antes de actuar, vivan como quienes conocen a Dios, porque conocen a Dios. Y luego Pablo da una instrucción personal a Tito, quien parece compartir su edad suficiente para relacionarlo directamente con este grupo. Preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras. Tito no solamente debía predicar, él debía encarnar lo que predicaba. Nuestra cultura hoy, como antes, exalta la imagen y desprecia el carácter. Tener el puesto no es lo mismo que tener autoridad. Muchos pastores tienen el puesto, pero no tienen la autoridad. La autoridad moral viene de una vida coherente. Las buenas obras aquí no solo son acciones caritativas, son toda clase de conducta que muestren obediencia, pureza, honestidad, todas las virtudes que encontramos en Cristo Jesús. Y agrega además, en la enseñanza muestra integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Esto nos muestra que el joven cristiano no debe ser superficial ni ligero en su forma de hablar de Dios. La enseñanza debe ser limpia, sin mezcla, sin manipulación ni espectáculo, seria, no aburrida, sino reverente, sana, no dañina ni caprichosa e irreprochable, es decir, sin nada que los enemigos puedan usar como piedra de tropiezo para atacar el Evangelio. Versículo 9.
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Pablo ahora se dirige a los siervos, en el contexto original a los esclavos. La instrucción de Pablo a los esclavos era completamente contracultural y pastoralmente valiente. No piensen por ningún momento que estas instrucciones eran fáciles de vivir antes, más que hoy. En el Imperio Romano los esclavos eran considerados la propiedad de sus amos, sin derechos legales plenos, y muchos sufrían abusos y desprecio. Sin embargo, el Evangelio no comenzó con una revolución política, con una revolución del corazón. Pablo no legitima la esclavitud, pero tampoco llama a una rebelión inmediata. En lugar de eso, llama a los creyentes esclavos a vivir con una ética que demostrara el poder transformador de Cristo incluso en las circunstancias más difíciles. La obediencia, la honradez, el respeto y la fidelidad eran señales visibles, de acuerdo a su oficio, de que ellos eran hijos de Dios. Y este testimonio tenía un propósito glorioso, que Pablo lo menciona: adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. En otras palabras, mostrar que el Evangelio no solamente es una verdad del papel, sino tiene poder para transformar la vida real, incluso en las relaciones más asimétricas. Aunque hoy no vivimos bajo un sistema de esclavitud como en el primer siglo, estos principios aplican poderosamente al contexto laboral actual o cualquier relación civil de subordinación. Empleados, trabajadores, seguidores subordinados. La enseñanza es clara. El creyente debe ser alguien que respeta a la autoridad, que trabaja con diligencia, que trabaja con excelencia, que no murmura ni se rebela y que es absolutamente confiable. La primer orden que Pablo menciona es que se sujeten a sus amos, es decir, que reconozcan su autoridad, que se sometan voluntariamente a su rol, no sean rebeldes ni insubordinados. Esto no implica aprobar abusos ni negar la dignidad del siervo, sino vivir una obediencia cristiana que honra a Dios en contextos difíciles. Luego añade que agraden en todo, es decir, que tengan una actitud servicial, no obedeciendo por obligación, sino buscando realmente ser útiles, confiables y de buen testimonio. Aquí se revela el principio de excelencia y una buena disposición al servicio, independientemente de las labores que hagamos. Y termina con el verso: que no sean respondones, lo que literalmente en griego significa no contradecir. Es decir, no replicar, no discutir con rebeldía, no desafiar la autoridad con quejas o con palabras ásperas. No ser rebeldes pasivos y no hacer el mínimo esfuerzo, como muchos trabajadores hacen en su trabajo ante una inconformidad. Un espíritu contrariado y desafiante es incompatible definitivamente con el Evangelio del Señor. Pablo pasa de la actitud verbal a la honestidad práctica. No defrauden. Eso implica no solo robar, implica no retener lo que es del amo, no apropiarse de su tiempo, de sus recursos, de sus bienes, ni siquiera de su confianza. El siervo cristiano debía destacarse por su integridad, incluso cuando nadie lo estaba mirando. Esto incluye en lo económico, pero también en lo moral. En contraste, deben mostrarse fieles en todo. El creyente debe ser alguien absolutamente confiable, que cumple sus deberes con responsabilidad, es puntual, es honesto y no tiene doblez. La fidelidad aquí es un reflejo del carácter de Dios. Y finalmente, la razón más elevada, para que adornen en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. La vida del siervo cristiano debía embellecerse, dar realce, hacer atractiva la verdad del Evangelio al mundo. La doctrina no se vuelve bella por cambiarla, se vuelve bella cuando se vive. El testimonio cotidiano, fiel y humilde de un cristiano puede ser la vitrina del Evangelio, que brilla con mayor claridad. Queridos hermanos, este pasaje no es una lista de comportamientos morales, es un espejo que nos confronta.
¿Dónde estamos fallando en mostrar la belleza del Evangelio en nuestras vidas? ¿Dónde están los hombres mayores que pueden ser ejemplo? ¿Dónde están las mujeres mayores que pueden ser maestras? ¿Dónde están las jóvenes que rechazan? ¿Dónde están las jóvenes que buscan ser aprendices atentas? ¿Dónde están los jóvenes con prudencia? ¿Dónde están los trabajadores que buscan agradar al Señor con todo? Hermanos, no podemos permitir que nuestra conducta contradiga la doctrina que predicamos. No podemos adornar el Evangelio con nuestras palabras y empañarlo al mismo tiempo con nuestras vidas. Recuerden las exhortaciones para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esas palabras pesan. Porque cuando decimos ser de Cristo, pero vivimos como el mundo, manchamos su nombre. Y eso es grave. Pero no quiero, hermanos, que salgamos de aquí con el peso de una moralina imposible, sino con la esperanza del Evangelio. Porque si algo nos enseña este texto es que la gracia no solo nos salva, también nos transforma. ¿Quién es el hombre sobrio, digno y prudente? Cristo. ¿Quién es la mujer fiel, piadosa, pura y sabia? Cristo en su iglesia. ¿Quién es el joven puro, el siervo fiel, el ejemplo perfecto de obediencia en todo? Cristo, el siervo por excelencia, el que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, y murió la muerte que tú y yo merecíamos morir. Pero resucitó para darnos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva forma de vivir, una nueva mente. No estamos solos. El Evangelio no solo nos dice qué hacer, nos capacita para hacerlo. Así que hoy vuelve a Cristo. No trates de mejorar tu vida sin Él, porque no podrás. Solo en el mejor de los casos mejorarás la apariencia de tu vida, pero es como quien le pone perfume al estiércol. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Y si ya le conoces, pídele que la doctrina que has abrazado con tu mente se refleje en la forma en que hablas, trabajas, amas, sirves y vives. Porque cuando la Iglesia vive lo que cree, el mundo ve al Salvador que proclamamos. Vivamos entonces de tal manera que la doctrina de nuestro Dios y Salvador no solo sea predicada, sino hermoseada. Esta es la sana doctrina. Amén. Señor, cuán profundo ha sido tu palabra, Señor. Te damos gracias por hablar con tanta claridad, con poder, con misericordia. Gracias porque no nos dejas sin dirección. Nos instruyes sobre cómo debemos vivir como pueblo redimido, celoso de buenas obras. Te rogamos que lo que hemos oído hoy no se quede en palabras, sino que produzca fruto abundante en nuestra vida personal, nuestra familia y nuestra iglesia. Que los hombres, Señor, pon en su corazón que sean sobrios y dignos, que las mujeres sean maestras del bien, que las jóvenes sean buenas alumnas y prudentes, que los varones jóvenes sean también castos en todo, y que cada uno, como los siervos o trabajadores, puedan ser también fieles. Que cada uno en su lugar refleje la hermosura de la doctrina que profesamos. Haznos conscientes de que no solo predicamos con la boca, sino también con nuestro testimonio, que nuestras vidas adornen y no manchen la enseñanza de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque separados de ti, nada podemos hacer. Sella esta palabra en nuestros corazones por medio del Espíritu y llévanos a practicarla con alegría y dependencia de tu gracia. En el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.